Hola, ¿qué tal? Estoy con Peter. Estamos por la Amazonas. En la Shiris. Shiris. Bueno, y vamos a un programa muy especial con Carol Novoa. ¿Qué se llama? El mundo de cabeza. Bueno, Mundo de si cabeza, nos claro siguen, que sí. vamos entrando al edificio. Vamos, acompáñenos. Vamos entrando al edificio. Vamos a dar los documentos al oficial para que nos deje ingresar a la radio. Porque la entrevista con Carol es ya mismo. Así es que. Da solo el tuyo. Especial que nos va a guiar. Miren, aquí está Bueno, vamos. el capitán. Che, ¿y qué tal el programa? Bueno, este programa ¿Me puedes vamos a contar? hablar principalmente sobre cómo nosotros podemos desintoxicar nuestro hígado, Sí. que se daña precisamente cuando nosotros utilizamos muchos antibióticos. Así es que pilas con la ¿Sabías que hay información. alopecias medicamentosas justamente por Ujú. ansiolíticos, antidepresivos y que causan muchos malestares, por ejemplo? Y Bueno, dentro, vamos a y contar dentro de las alteraciones o efectos colaterales, Sí. efectos negativos que nos produce justamente el uso indiscriminado de los fármacos, y en este caso antibióticos, sí es la alopecia. ¿Sí? Increíble. Inclusive el uso de hormonas te produce efectos colaterales que a veces son irreversibles. Y uno de ellos es la alopecia. ¿Ok? No, Así yo es que, tengo el caso muy pilísimas particular con eso, de un ¿no? amigo, sí, que Ya. tomaba Racutin, o Ya. sí, para el tema de la acné. Roacutam. Racutam, Ajá, perdón. Roacutam. Y se jodió, y se jodió. Claro, Claro, lo se que lo pasa volvió es brazo. que el tratamiento era para el acné. Entonces, mientras se iba curando el acné, en cambio iba alterando el sistema inmunológico y el sistema hormonal. Y entonces, obviamente, le empezó a producir. Ya estamos acá, ya estamos acá. Sí, ya estamos acá, que estamos en la radio. Estamos cerca, Un paneo. Paneo, ahí está Carol, por ahí Sí, atrás, haciendo de las atrás, suyas. haciendo sus travesuras. A ver, vamos Ahí a ver está. quién ¿Quién encontramos más por aquí? Encontramos, acá está. Nuestra amiga Carol, entrañable amiga de muchos años. Ahí está dentro. Así que en un ratito entra Peter. Claro Peter, que sí. Ahí vamos. Para hacer de las suyas. Chao, chao, las nuestras. Pilas. Valió. Bueno, está con nosotros Peter. ¿Cómo estás, Peter? Bienvenido al programa. Gracias, mi querida Carol. Qué gusto poder compartir un poco más. No, más bien, qué gusto tenerte acá para que tú compartas tu conocimiento con todos nosotros. Cuéntame primero, ¿qué es lo que causan los fármacos en el organismo? Bueno, la farmacología es la ciencia que estudia obviamente la estructura molecular de ciertos químicos que van a producir un efecto terapéutico, sus mecanismos de acción, cómo va a funcionar su tolerabilidad en el cuerpo, y absolutamente todos los fármacos son tóxicos, dependiendo de la dosis y la cantidad que se pueda suministrar. Ajá. Entonces, Pero son necesarios. por eso, o sea, son indicados para dar un efecto terapéutico a las dosis adecuadas. Cuando se hace un estudio de esas moléculas, obviamente se hace las randomizaciones y se va viendo la tolerabilidad, se va viendo las dosis letal, y todos en absoluto los fármacos tienen dosis toxicológicas y Totalmente. van de la mano. Mira van de lo que la mano. pasó, en algún momento te voy a contar. Juan José sufre de migrañas. Juan José, mi esposo, ¿lo conoces? A Juan José. ¿Lo No, conoces? pero me puedes presentar otro día. Te lo presento. Él sufre de migrañas y tomaba constantemente una medicación que es para el dolor de cabeza. Y de pronto un día le dio un dolor de cabeza que no le paró una semana, 2 semanas. Y él seguía tomando fármacos. Y seguía tomando la pastilla, y él tenía una toxicidad de esa pastilla, lo que le causaba que no se le vaya el dolor de cabeza. Sí, eso se llama efectos colaterales. Y absolutamente todos los fármacos tienen efectos Collateral damage. colaterales. Sí, no sabes A ver. en inglés. A ver, A ver, repite. collateral damage. Collateral damage. Exactamente. All right. Como la película. Sí. Pero es verdad, pero es Sí, verdad. sí. Y es que los efectos colaterales vienen de la mano con los químicos, con los fármacos. Es parte de la farmacología. Entonces, dentro de los estudios que se ha realizado, sabemos que las dosis adecuadas te dan un efecto terapéutico, pero cuando pasas de las dosis, ya empiezas a producir una intoxicación en el cuerpo. Claro. Y esto se da sobre todo cuando hay la autoprescripción. Claro. Vas a la farmacia, Claro. le duele la cabeza, debe este fármaco. Exacto. O también las recomendaciones caseras. La vecinita toma tal o cual pastilla y entonces dice, ¿sabe qué? Tómese, esta pastilla es muy buena, y entonces piensan que como le hizo bien al uno, le va a hacer bien al otro. ¿Por qué Y somos no. así? Es parte de nuestra cultura. Pasa siempre eso, creo. Somos así. Tú te Sociológicamente es así, ¿no? a ver, ¿se automedican? ¿Te automedicas? Sí, Martín. Sí, y la gente lo reconoce sin vergüenza. Uno tiene ¿Te las automedicas, pastillas en la Santiago? casa, sí, totalmente. Sí, Yo también. Ay, todos. No, yo no me automedico, yo me hago la terapia porque yo casi nunca uso fármacos. ¿Te automedicas?
Valeria no. Ay, qué buena Valeria, un aplauso para Valeria, bien. Ahora cada vez menos, pero en realidad tienes que ir al médico. Sí. Y por sobre todas las cosas, como dice, es que todo fármaco funciona, pero llega un momento en el que la sobredosis hace que te intoxiques. Así Entonces, es. pero de todas maneras, es algo extraño que está entrando a tu cuerpo. Entonces, lo que tú piensas, o sea, lo que tú crees y sabes con certeza que hace una desintoxicación única es la ozonoterapia. Es de uno de los tantos métodos que existe para desintoxicar. Entendamos lo siguiente. En primer lugar, los fármacos, los químicos, y no solamente hablamos de fármacos, sino también todas las sustancias que nosotros ingerimos por la boca. Puede ser un choclo, puede ser una haba, puede ser el arroz, la leche. Todo esto está compuesto de químicos. Químicos o biológicos, pero químicos de todas maneras, y el momento que ingresan en nuestro cuerpo tienen que metabolizarse a nivel hepático. Entonces, los hepatocitos tienen que realizar un metabolismo, y para poder sintetizar esta molécula se une a una proteína llamada albúmina, y esta albúmina es el medio de transporte para que la farmacocinética sea en todo el cuerpo, en todo el organismo, y poder dar el efecto terapéutico que buscamos. Si es analgésico, si es antibiótico, si es antiflogístico, depende de lo que tú quieras en el cuerpo, ¿verdad? Entonces, resulta que el hígado es el órgano que a la larga chupa todos los platos rotos de una intoxicación, porque es allí donde tiene que metabolizarse todos los químicos, no importa si es de alimentos o de fármacos. De hecho, y varias investigaciones científicas en la actualidad han determinado que los antibióticos son los más hepatotóxicos. También los antiepilépticos son los más hepatotóxicos. ¿Qué quiere decir hepatotóxicos? Que va a intoxicar las funciones de los hepatocitos. Inclusive hay un fármaco, por ejemplo, dentro de las quinolonas como antibióticos, la ciprofloxacina específicamente, te puede producir una hepatitis fulminante, es decir, te mata. ¿Sí? Hay que tener mucho cuidado. O sea, que hay que recetarte haciéndote un examen previo. No tienes que recetarte. Digamos, tiene si que te el médico receta el tiene que- médico. Por supuesto. O sea, el médico para recetarte una quinolona debe tener con certeza qué dosis va a utilizar y por cuántos días. Por darte un ejemplo, en mi caso, yo tenía a los 17 años, tuve una fractura expuesta de tibia y obviamente tenía una infección. Tenía osteomielitis y recién estaba saliendo este tipo de fármacos como la quinolona, la ciprofloxacina como tal, y me recomendaron, la receta era cada 8 horas por 3 meses. 3 meses, ¿sí? Obviamente, yo estaba de la mano con un homeópata y él me ayudaba a la A limpiar desintoxicación. a la vez, pero no tenemos eso a la mano. No tenemos Además que eso no a la mano. sabemos tampoco. Exacto. Bueno, ahora Peter está con Ajá, nosotros para salvar por el mundo. supuesto. Oye, Peter, cuéntame Este una mundo de cosa. cabeza. ¿La sonoterapia es para desintoxicar o cura enfermedades? Las dos cosas. Bueno, a la vez que te desintoxica, te cura. ¿Por qué? Porque en primer lugar debemos entender que la ozonoterapia cumple varias funciones, es un abanico muy extenso, una de ellas obviamente el efecto antioxidante, y ahí es cuando hablamos de desintoxicación. Cuando hablamos de antioxidante, ¿por qué te desintoxica de los fármacos? Los químicos, al producir este efecto terapéutico o este grado de toxicidad a nivel hepático, también te produce radicales libres. Estos radicales libres lo que hacen es deteriorar la membrana celular y todo tipo de membrana, deteriorar las funciones nucleares de la célula y te empieza a alterar de tal magnitud que deja de funcionar ciertos órganos, como les dije, principalmente el hígado. La ozonoterapia lo que hace es neutralizar esa gran cantidad de radicales libres y te ayuda a controlar la intoxicación producida por los fármacos. Perfecto. Bueno, incrementa la absorción de oxígeno por parte de los hematíes y por tanto a todas las células del cuerpo, la circulación de la sangre mejora considerablemente. Estos son algunos de los beneficios. ¿Me dices Claro, que estoy mal? pero estos no son como para desintoxicar, o sea, claro, cumple estas funciones, Ok. el oxigenar la membrana celular de los hepatocitos, perdón, de los hematíes, Hematíes. te va a servir principalmente para una oxigenación tisular. ¿Esto qué quiere decir? Que te va a servir, por ejemplo, para mejorar la memoria. Claro, para, es que aquí está un poco de los músculos. beneficios además también, o sea que ahí donde dice regula y controla el estrés, Ajá. ayuda a la metabolización del oxígeno mejorando muchos procesos bioquímicos, regula las respuestas del sistema inmune y mejora los procesos metabólicos, estimula la función de numerosos órganos, es un eficiente... Oye, a mí, la verdad, yo me he puesto, yo a todo le hago. Genial. A todo, Bien. ¿A todo le hace? A todo le hago. Todo le hace. A Genial. todo le hago. Sin miedo y En tu sin mente asco. cochina, en tu mente cochina, en tu mente cochina, no sé si a todo lo que tú crees, pero a todo lo que... ¿Por qué me dicen mi mente porque, cochina? porque Yo está haciendo solamente sin miedo y le sin asco, a vuelvo- ver. Exactamente, No, es que si a todo cochino, le hace. póngame soloterapia sin asco. Ahí no Ha hay de esto ser, porque ¿no? es A la mesa antiséptico. 3. En la mesa 3. Pero a mí es maravilloso. ¿Ustedes se han hecho tratamientos alternativos?
Sí, ozonoterapia no he probado nunca, pero me llama muchísimo la atención. Me parece súper interesante todo lo que debería generarte el proceso del cuerpo, ¿no? ¿Cuántas sesiones son las que debemos tomar? Bueno, por estándar, la técnica que yo utilizo para una desintoxicación bastante rápida es la autohemotransfusión mayor, es decir, tomo un poco de tejido sanguíneo, aproximadamente 300 centímetros cúbicos Tu sangre. del paciente, por Claro, supuesto. claro, tu sangre. Mezclamos con gas de tu ozono, sangre, claro. no la mía, no, la del paciente. Mezclamos con gas de ozono al 100%, es decir, la misma cantidad de sangre, Sí. la misma Eso es lo cantidad que yo he volumen de oxígeno-ozono. Eso es lo que he hecho. Y volvemos a retornar solamente el tejido sanguíneo, pero hay un cambio radical. Sí, es eso decir, lo sé. de la sangre venosa que está cargada de toxinas, inclusive el color es un poco más oscuro, obviamente rojizo oscuro, cuando ya le ozonificas se hace de un color más rojizo. ¿Por qué? Porque obviamente cede las partículas de oxígeno, como lo que tú estabas hablando hace un momento, en los glóbulos rojos, y obviamente hay más oxidación. Esta oxigenación que existe, ozonificación sería el término correcto, permite que aumente la circulación sanguínea, porque aumenta la elasticidad de los glóbulos rojos. Esto se llama la reología sanguínea, permite que se eliminen las varices. Se pueden eliminar las varices con ozonoterapia. Obviamente varices superficiales como las telangiectasias, lo que conocen como arañitas en las piernas. Esto te cura totalmente, y en la parte renal te ayuda de una manera espectacular. O sea, en realidad todo. Y consiste en eso. Ese es el procedimiento. ¿Hay algún otro? Porque Por dijiste, supuesto, ¿cuál es el otro? varias. Puede ser Hay varias. Hay varias vías de administración, y de acuerdo a las vías de administración tú puedes tener efectos terapéuticos con la ozonoterapia. Por ejemplo, O intramuscular. sea, indicado para diferentes tipos de cosas. Ah, Ok, ok. exacto. Si ponemos intramuscular, por ejemplo, en el glúteo, ¿qué nos va a servir? Para dar un efecto terapéutico para corregir el sistema inmunológico, que esto te ayuda muchísimo en casos de alergias, en casos de enfermedades autoinmunes como la psoriasis o de pronto problemas respiratorios, porque te va a recodificar a justamente las inmunoglobulinas que están alteradas y que te van a producir la alergia. Entonces, cuando utilizamos la ozonoterapia por vía intramuscular, tiene un efecto terapéutico diferente a la que sería por vía rectal, por ejemplo, y es la que más se utiliza, te cuento, en el mundo, la vía rectal, inclusive en el VIH-Sida, porque se absorbe por el plexo hemorroidal, va directamente a la vía hepática y se reparte por todo el cuerpo. O sea que todas estas formas tienen una acción buena. No significa que la que sea intravenosa o la intramuscular va a ser mejor que la otra, sino que son para diferentes casos. Por ejemplo, vía vaginal. En la vía vaginal nosotros tenemos un éxito total en las candidiasis vaginales. Entonces, para las personas que tengan constantemente flujos vaginales, claro, leucorrea, y están de pronto con cólicos menstruales recurrentes, este tipo de disminorrea, puede ser controlado con ozonoterapia porque puede haber una endometritis. Es decir, es necesario siempre descartar cuáles son las posibilidades, y de acuerdo al diagnóstico certero podemos determinar la vía de administración más precisa. Pero te cuento que la ozonoterapia para desintoxicar de fármacos es sumamente efectivo y rápido. Otro de las intoxicaciones, cuatro sesiones nada más. desde la ¿De primera cuánto? sesión. ¿De 45 minutos? 30 minutos. 30 minutos. Sí, Ok. 4 sesiones, ¿Es caro? 30 minutos. ¿Es costoso? No. Ok. Esto puede costar desde 40 hasta 60 dólares, 80 Cada dólares cada dosis, dependiendo de la cantidad de sangre que necesites utilizar. Por ejemplo, en cáncer puedes utilizar hasta 400 centímetros cúbicos de sangre, mezclar con 100% de ozono, y te ayuda de una manera coadyuvante a cualquier otro tipo de terapia que puedas utilizar en cáncer. Es formidable, es algo exitoso. Perfecto. Bueno, Peter, muchísimas gracias. ¿Dónde nos comunicamos contigo si queremos tener esta terapia que a mí me parece fantástica? De verdad, yo la he hecho y te agradezco de verdad por todo tu conocimiento y por venir y traernos un poco a dar a conocer este tipo de cosas, ¿no? Facilísimo. A mí me encuentran en las redes sociales, @Peter, con doble E, porque me agringaron, pero con falta de ortografía. Peter. Peter. Sí, Peter Jaramillo. Peter. Sí, único Peter. Oye, pero Es el único Peter. Sí, el único Peter, ¿no? Y sabes que estuve buscando mi nombre, googleando, y es un ¿Dónde nombre te estabas buscando en el Instagram? No, ¿Dónde también. estabas? Sí, ya me encontré. Es de Estonia. Mi nombre ha sido de Estonia. Con doble E. Ajá, y Francisco también. Peter Francisco es de Estonia. ¿Pero alguna Hay ascendencia, desde ascendencia? 1500, desde el año 1500. ¿Tus padres de dónde son? De Estonia. No, de están aquí mismo. De esta tierra. De esa tierra. Bueno, Peter, Claro que muchísimas sí. gracias. Lo pueden encontrar como Peter Jaramillo, así está en las redes sociales. Gracias. Eso, Peter.